se llama al estrado a Sara Rita Méndez Lompodio. Señora, le voy a recibir declaración testimonial bajo juramento de decir verdad en la causa seguida a los miembros de las 3 primeras juntas militares del llamado Proceso de Reorganización Nacional. Tome asiento, por favor. Diga su nombre y apellido. Sara Rita Méndez Lompodio. Edad. 41 años. Estado civil. Soltera. Ocupación. Maestra. El 13 de julio decía que hacía 20 días que había tenido a mi hijo. Entre las 23 y las 24 de la noche golpean muy fuertemente la puerta. La puerta era una puerta amplia de vidrio con hierro forjado. Ante las insistencias del golpe y sobre todo la brusquedad en que se está realizando, nuestra primera impresión fue de inmovilidad. Inmediatamente rompen los vidrios de la puerta y abren con la misma llave que estaba del lado interior. Entran aproximadamente un número de 15 personas. Todos ellos vestidos de civil y con armas largas. Nos inmovilizan y revisan si tenemos armas en nuestros cuerpos. Mi hijo lo estaba haciendo dormir en ese momento, recién había terminado de amamantar. Ahí el que dirige el operativo, o uno de los que dirige el operativo, me dice si no lo conozco. Le digo que no, y me dice en ese momento que es el mayor Gabazo. Su nombre sí lo conocía, del Uruguay. ¿Cómo el nombre de su hijo? Simón Riquelo. En ese momento quiero agarrar a mi hijo para llevarlo conmigo. ¿Cuántos días había dicho que tenía su hijo? 20 días. En ese momento quiero agarrar a mi hijo para llevarlo conmigo y me dicen que él no puede salir, que se va a quedar ahí en la casa, que a él no le va a pasar nada. Y me dicen algo que es bastante paradójico, que esta guerra no es contra los niños, que no me preocupe por él. No lo oí esto último. Que esta guerra no es contra los niños, que no me preocupe por él. A partir de ahí nos amordazan, me amordazan los ojos, la boca, me tapan los ojos, me atan en la espalda, me suben a un vehículo. Luego en el vehículo también me atan las piernas. Me ponen una bolsa de nylon en la cabeza y así somos trasladados. ¿Su hijo me dijo que quedó en la casa? Queda en la casa. Yo quedo embarazada y en un embarazo que diría no era planificado, pero sí deseado. Decido, a pesar de la situación esa que contaba, difícil, tener a Simón. El nombre quizás ya estaba diseñado de mucho tiempo atrás cuando yo me integro a lo que era la FAU, la Federación Anarquista Uruguaya, en el año 68, me encontré con la historia de Simón Radovinsky, un anarquista que vivió también en Argentina y vivió largos años de prisión. Y dije, el día que tenga un hijo, le voy a llamar Simón.
Mi hijo nace en un momento más conflictivo, el golpe de Estado en la Argentina y el Plan Cóndor que se empieza a manifestar ya no en asesinatos selectivos de personalidades, de figuras clave en política de los distintos países que estaban en dictadura y que habían buscado refugio en la Argentina, sino ahora empezaba la etapa de los operativos masivos. Yo tenía fecha para el parto 22 de junio. Mi hijo nace un 22 de junio, exactamente la fecha indicada según los estudios. Y va a nacer en una clínica particular porque el hospital ya sabíamos que habían ido a preguntar por mí. Es decir, sentíamos que estaba muy próximo toda la red alrededor nuestro y que había desaparecido el hermano de Mauricio, Gerardo. Nace parto natural, pero además un parto muy rápido, que nadie pensaba que podía haber entrado y salido esa mujer de la sala de parto tan rápido y que era su primer hijo. Yo creo que ya ve la urgencia, ¿no? Y le había pedido a Mauricio que no entrara al hospital si no había una determinada seña que yo colocaba en la ventana. Eso para dar un poco imagen del riesgo, del peligro. Estaba con una documentación falsa y por lo tanto no tenía seguridad. Yo hacía 3 años que estaba viviendo en la Argentina, que mi llegada a este país fue como consecuencia de la represión que se vivía en el Uruguay. Yo fui requerida en abril del 73, pocos meses antes de que en mi país se diese el golpe de Estado, cuando se había desatado una campaña de represión muy grande, no ya hacia la guerrilla que estaba prácticamente desarticulada en el año 72, sino hacia el movimiento popular, sindicatos, partidos políticos que tenían hasta entonces una vida legal. Yo fui requerida a raíz de mi militancia, relacionado a mi militancia gremial en magisterio y en la resistencia obrero estudiantil, que eran agrupaciones de gremios obreros y estudiantiles que ofrecían una resistencia activa a lo que en ese momento vivía nuestro país, que estábamos viviendo prácticamente bajo medidas prontas de seguridad. Cuando me van a buscar a mi casa, yo soy advertida por mi familia y entonces decido, antes del requerimiento público que se hacía, viajar a la Argentina para mayor seguridad, mayor protección. Recuerdo a mi padre que decía, uy, menos mal que estás acá, no solamente cercana, sino, cuando me iba a visitar, sino también en un país que somos tan parecidos, es casi una extensión del nuestro. Y mencionaba un poco las cosas, al Frankfurter le llaman pancho y al croissant media luna, pero después somos iguales. Bueno, yo iba descubriendo una Argentina, un Buenos Aires, una capital que para mí tenía un ritmo de vida de millones de habitantes, cosa que nosotros no. Y además una ciudad sumamente violenta, sumamente consumista. Y recuerdo que terminaba casi todos los días con dolor de cabeza y el objetivo que se empieza a hacer cada vez más obsesivo, diría yo, al correr del tiempo, que es volver al Uruguay, y es focalizada la lucha contra la dictadura uruguaya. Automotores Orletti, el taller mecánico, centro clandestino de detención y exterminio en la ciudad de Buenos Aires. Este sitio funcionó como sitio de detención del Plan Cóndor, porque por acá pasó gente de distintas nacionalidades, argentinos, uruguayos, chilenos, e inclusive
diplomáticos cubanos que fueron secuestrados por la dictadura argentina, que fueron asesinados y desaparecidos. Hay muy pocos sobrevivientes de Orleti. Casi el tiempo de detención en este lugar era bastante corto y cumplían una secuencia, bueno, luego del secuestro, una tortura muy agresiva y corta, y luego el asesinato y la desaparición. El ejemplo de los uruguayos que pasaron por acá, por Orleti, que luego fueron traídos a este sitio, es bastante excepcional, digamos que son de los pocos sobrevivientes de este lugar. Y saber que este era un taller que funcionaba como un taller mecánico, que se ingresaba por una puerta de una cortina metálica, que los vehículos entraban con sus prisioneros hasta ese lugar, que la mayor parte de los prisioneros estaban tirados en el piso, que era de cemento, que tenía manchas notorias de las grasas, del aceite de los vehículos, y que las torturas se realizaban en el piso superior. El ingreso para mí fue primero pasar por un lugar donde me preguntan nuevamente nombre. Yo a esa altura no sabía si decir el nombre propio o el nombre del documento. Siento que ya es medio absurdo. Lo primero que voy a sentir en ese lugar, yo quedo en la planta inferior, tirada en el piso después de esa golpiza primera, va a ser los gritos de las torturas que vienen del piso superior. Me prometí no gritar. Voy a recibir también, voy a ser conducida, vendada, esposada al piso superior, donde voy a ser interrogada. Este primer interrogatorio se me va a llevar a una pieza pequeña, tengo la sensación de una pieza pequeña. Ahí sí se me saca la venda y aparece nuevamente la persona que ingresó a mi casa y que me preguntó y me dio su nombre como el mayor Gabazo. Ya a esa altura estoy con la venda puesta y por lo tanto no puedo ver personas ni identifico lugar. Tengo las manos atadas a la espalda, se me coloca un alambre o un cable grueso atado en las muñecas y se me levanta, quedo colgada. Colocan otra serie de alambres alrededor del cuerpo que dan vuelta varias veces. A partir de ahí se me deja un rato. El clima que se empieza a vivir es un clima de cantos, de gritos, es realmente una orgía del horror. El piso está mojado y siento como que hay piedras también en el piso. En un momento siento un choque eléctrico y encojo las piernas. A partir de ese momento trato de resistir lo más posible sin tocar el suelo. Esa situación se prolonga y por lo tanto dicen que bajen más el cable. De esa forma no puedo mantenerme más y empiezo a tocar con las piernas, las rodillas, el piso y a recibir descargas eléctricas de forma permanente. No sé cuánto habrá durado eso.
en un momento empiezo a sentir como que el corazón en ese momento pregunta a uno de los militares, una de las personas que interrogaba, qué es el charco que hay en el piso, y le dicen que es leche, que yo, aún como estaba amamantando, estaba perdiendo en ese momento. Dicen que paren y me dejan descansar. ¿Quiénes torturaban? Las preguntas, evidentemente, por el tono de las preguntas, por los nombres que manejaban, eran uruguayos los que hacían las preguntas. De esta operación, que a veces se la conoce como la gran mentira, la operación del chalet Susi, que es el secuestro de estos uruguayos y la aparición que se da bajo la forma de una falsa detención en un chalet en el balneario Shangri-La llamado Susi. Ese es el original que estaba en el frente de la casa. Las Fuerzas Armadas uruguayas, la dictadura uruguaya, monta este operativo. El jefe militar fue el entonces mayor José Nino Gavazo, y consistió en hacer aparecer a estas personas como si hubiesen ingresado al país para ser atentados y hubieran sido capturados. Somos penados y cumplimos condena en cárceles, en las cárceles políticas de Uruguay. Mi condena es de 4 años y medio en el penal de Punta Rieles, Montevideo. ¿Por qué delito? Se me estipula asociación para delinquir. ¿Tiene noticias de que sus familiares hicieran alguna gestión por usted mientras estuvo privado de su libertad o por recuperar a su hijo? Sí, mi familia, enterada inmediatamente de mi desaparición, se traslada a Argentina y empieza a hacer los trámites normales de habeas corpus, gestiones ante organismos internacionales por mi hijo y por mí. No tienen ningún resultado. Recién a partir de la aparición mía, a través de ese comunicado de prensa que se difunde en esa falsa detención, tienen expectativa de que mi hijo esté conmigo en la medida de que ellos no han tenido ningún indicio. Recién cuando estoy en el penal de Libertad de Punta Rieles y tenemos la primera visita, es que podemos confirmar ambos de que el niño sigue desaparecido. ¿En qué fecha recuperó su libertad desde Punta Rieles? En mayo del 81. ¿Pudo dar con su hijo? No, todavía no. Mi relación con Sara está teñida con un aspecto que de alguna manera creo que me ha marcado en la vida. Es las 3 puertas a partir de las cuales entro, digamos, haciendo casi un centro de mi vida la lucha por el tema de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad. O sea, una de esas puertas, que es muy fuerte y es muy dramática, es la desaparición, digamos, de muchos compañeros míos, algunos de ellos que fueron, sin exagerar, fueron casi padres nuestros, o sea, maestros nuestros desde el punto de vista de nuestra actividad sindical, como fue Gerardo Gatti, León Duarte. Entonces ese compromiso con
con esa treintena de compañeros que desaparecieron en Buenos Aires, sin ninguna duda marcaron mi vida. Esa es una puerta de entrada, digamos, que explica algunas cosas. La segunda fue haber entendido algo digo, todo esto no es una suma, esto se suma acá y el otro se suma acá, sino en esta mezcla de esa entrada, digamos, a esta problemática por varios lados, no, se da simultáneamente, es mezclada, a veces con predominancia de una y de otra. La otra es haber entendido la importancia que tiene el tema de los derechos humanos en una sociedad. Y eso me parece que potenció de alguna manera algo más que un compromiso personal con esos compañeros entrañables que de alguna manera pagaron con su vida haber luchado por lo mismo que luchaba yo. Y la tercera puerta es una puerta también muy importante en mi vida, que fue el haber conocido a Sara, ¿no? Sara no, a pesar de que militamos en la misma organización por distintas razones, anteriormente no nos conocíamos. O sea, nos conocimos cuando los dos salimos de la cárcel. O sea que yo no solamente encontré a una mujer, sino que encontré una parte del drama ese que tenía que ver con lo que le pasó a mis compañeros en Buenos Aires. Entonces eso de alguna manera creo que orientó y sigue orientando las distintas formas en las cuales uno gestiona su vida en torno a estos problemas. Entonces, en ese marco, creo que es muy especial la relación con una persona en la cual vos tenés una relación de carácter de amistad, de amor, de todas esas cosas, y por el otro lado una relación de hermandad de otro tipo. O sea, yo siempre he dicho, cuando me preguntan por los compañeros, yo digo, con esos compañeros somos hermanos de sangre. Pero hermanos de sangre, digo, no es una palabra, no es una metáfora. Es algo concreto, porque generalmente uno en la vida uno dice, cuando habla de sangre, habla digamos, no habla de una operación, siempre habla de un hecho dramático. Entonces, en ese sentido, digamos, cuando yo digo que somos hermanos de sangre, tiene que ver con eso. O sea, somos hermanos por haber vivido lo mismo, por haber sufrido lo mismo, por haber tenido los mismos objetivos. Entonces, en esa mezcla, digamos, el compromiso, digamos, con el tema de la lucha de los derechos humanos se suma justamente a ese largo periodo, digamos, de la vida en común que llevamos con Sara. O sea, con Sara no, en realidad estamos casi desde el año 84 viviendo juntos. Y bueno, y por lo tanto viví todos los avatares, las alegrías, las tristezas, los fracasos y también los triunfos que ha tenido la larga lucha porque Sara recuperara a su hijo. Mi nombre es Sara Méndez. Cuando mi hijo Simón tenía apenas 20 días, fue arrancado de mis brazos. Hasta hoy no lo he podido encontrar. La ley de caducidad me impide investigar. Mi corazón me dice que Simón está con vida. Usted, este domingo, ¿me ayudará a encontrar a mi hijo? Esta casa todavía en 2012, cuando se hace la sentencia del caso Hellman, esta casa todavía pertenecía al Ministerio de Defensa Nacional. La sentencia dice que debería ser desafectada del Ministerio de Defensa Nacional y que debía funcionar acá una institución de promoción de los derechos humanos. Y es por eso que acá funciona la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y luego se crea más abajo, en el subsuelo, el sitio de memoria Exid. Recuerdo bien cuando conocí a Sara, fue en el año 82, ella acababa de salir de la cárcel, supe que Sara estaba buscando a Simón y bueno, esa fue siempre su objetivo, el trabajo para ubicar a Simón y al resto de
de los niños desaparecidos. En ese momento había una cantidad de hijos de uruguayos, niños. Algunos habían nacido en Montevideo antes del exilio de sus padres, otros habían nacido en Buenos Aires, pero eran niños uruguayos que estaban desaparecidos. Recuerdo una manifestación que fuimos juntas, que hubo una gran represión y bueno, las dos somos menudas, pequeñas, y éramos más jóvenes también. Y Sara estaba súper entusiasmada cuando vino la represión, estaba como si fuera el 68, ¿no? Estaba como las movilizaciones estudiantiles y bueno, hizo un comentario como que eso era lo que le gustaba. Yo le dije que a mí me daba terror. También era un poco la expresión de que pertenecíamos a dos generaciones distintas, ¿no? Yo me había criado en dictadura, hice el liceo, estudié historia, con profesorado en plena dictadura. También era militante, pero bueno, no me generaba ese entusiasmo que a ella le recordaba, bueno, su época primero de estudiante de secundaria y luego de estudiante de magisterio, que ella pertenecía a un gremio muy activo, que era el de las maestras, en el cual hubo muchas presas y también desaparecidas. La búsqueda la vivimos muy cerca y por un lado había momentos de mucha amargura y frustración, primero cuando iban apareciendo otros chicos y nunca Simón, que era tan esquivo, ¿no? No Simón, sino quienes lo tenían. Y después para mí fue de una gran indignación cuando finalmente se hace el examen, el muchacho que Sara durante más de una década creyó que era su hijo, y el resultado fue negativo, porque la indignación para mí fue el hecho de saber de que todo el tiempo los militares uruguayos sabían que Sara estaba en una pista falsa. Y también eso me pareció siempre una prueba superlativa de la impunidad y de las consecuencias de largo plazo de la impunidad. Saber que hay una mujer que está buscando a su hijo, saber que está tras una pista equivocada, que el Estado no la ha ayudado, y hubo como una especie de regocijo cuando finalmente el examen dio negativo. También tiene conocimiento de que el chico que creíamos y que todavía no habíamos podido comprobar por el ADN quién era, que no era Simón. Y nosotros, más allá de que tenemos que empezar nuevamente una búsqueda, le hacía llegar regalitos a través del amigo invisible, siempre pensando de que ese chico era Simón. Cuando gana Jorge Valle, arranca su gobierno, aparece Macarena Gelman, que si bien no la encuentra él la presenta al conjunto de la población de un logro su gobierno al mes de haber empezado a gobernar. Y en cierta medida cicatrizar las heridas, porque el problema no era si los desaparecidos estaban muertos o no, sabíamos que estaban muertos. El problema era que el Estado uruguayo defendía a los victimarios y no defendía a las víctimas. En los primeros meses se va a tener la reunión con los familiares de los desaparecidos. Iba a ser la primera reunión con los familiares de los desaparecidos después de 16 años que había terminado la dictadura. Nunca un presidente uruguayo en esos 16 años se había reunido con los familiares de los desaparecidos. Mi hermano Selmar, que se llama igual que mi padre, que se exilió en Francia, me llama y me dice, días antes de esa reunión con los familiares desaparecidos: Rafa, mirá que están haciendo un lío porque los familiares resolvieron que Sara Méndez integrara la delegación. Y están haciendo un lío bárbaro. Sara Méndez, realmente la sociedad uruguaya la estigmatizó mucho durante mucho tiempo porque, claro, la gente no quería escuchar de una madre que buscaba a su hijo y que su hijo estaba vivo.
Sin duda ese fue un golpe muy grande, eso fue en el año 2000, y entonces se nos planteó, yo tuve toda la convicción de que de este tema no salíamos si no era a través de una gran presión política. Necesitamos una gran campaña que pase las fronteras. Uruguay vive también de lo que, en gran medida, de lo que dicen de él, lo que creen los demás de él. El paísito maravilloso, culto, la Suiza de América, eso que se creó desde el extranjero le pesa mucho mantenerlo, y por lo tanto hay que mostrar la otra realidad del país de la impunidad. Finales de ese año 2000, yo voy con Roger Rodríguez a Buenos Aires. La otra era un documento que tenía una rara historia, porque era un documento que supuestamente Wilson Ferreira Aldunate le había dado a Hugo Cores, el líder del PDP, el Partido por la Victoria del Pueblo, al que pertenecía Sara Méndez, donde hablaba de un supuesto agente federal de la Policía Federal Argentina que había sido contratado para hacerle seguimientos a Selmar Michelini a principios de 1976 y antes de ser asesinado. Tratar de confirmar ese documento hace que Rafael Michelini y yo viajemos a Buenos Aires y empezamos esa investigación. En uno de los viajes con Rafael, terminamos haciendo un contacto a través de Rafael Bielsa, quien luego sería canciller argentino y que en ese momento era el síndico general de la Nación. Rafael Bielsa, que había estado preso en los años del Mundial del 78, había tenido como uno de sus custodios a un agente de los servicios de inteligencia de la época de la dictadura argentina, que había estado en Orletti. Ese personaje que había estado en Orletti había tenido un conocimiento con Bielsa, y Bielsa había tenido el contacto cuando llegan al gobierno, logra tener un contacto con esta persona. Esta persona, que sabíamos que había estado en Orletti, podía saber de lo que estábamos investigando, que era la muerte de Selmar Michelini, el padre de Rafael. Se hizo un contacto en una casa que Rafael Bielsa tenía en Maderos, en Puerto Maderos, que era una casa muy particular porque era un silo, como unos silos reconstruidos. Son cada apartamento 3 plantas. La planta de arriba son dormitorios, la del medio es el estar, y la parte de abajo es cocina, servicios y ese tipo de cosas. Y bueno, empezamos a conversar con esta persona en la casa de Bielsa y a tomar café. Y Rafael, yo segunda voz, Rafael primera voz en el interrogatorio de este agente represor, torturador, asesino, seamos claros que no era cualquiera. Y empezamos a interrogarlo y bueno, pasaron las horas y las conversaciones eran como conversaciones cíclicas. Esa conversación donde no lograbas, uno como periodista sabe cuando logras el quiebre de entrar en el tema con la otra persona, por más que se resista. Y no lográbamos encontrar esa pauta. Él hablaba de que con Selmar Michelini él no había participado, que él sí había estado en Orletti, lo reconocía, pero tampoco desdeñaba su participación en Orletti. O sea, él estaba contento por haber participado como un represor de los subversivos en la dictadura argentina. Y luego de mucho café, en un momento Rafael va a bajar a buscarnos café por esas escalerillas tipo caracol, y dice, y bueno, ya estamos hartos de café, seamos claros. Y le digo, ¿no tenés algo un poquito más fuerte? Le grito yo mientras él estaba abajo. Y da el tema que ninguno de los dos Rafaeles toman alcohol. Ni Rafael Bielsa, ni Rafael Michelini. Pero cuando yo dije eso, el
tipo que estábamos entrevistando le brillaron los ojos. Y de pronto aparece Rafael Bielsa con 2 cafés para ellos y 2 vasos de cerveza llenos de Chivas Regal como si fuera un vino, sin hielo, que fue lo que entendió. Los 2 vasos quedaron ahí, yo miro a la otra persona me mira a mí, y yo le dije, bueno, no vamos a decirle a él. El otro dijo, sí, también, y empezamos a tomar. Cuando llegamos a la mitad de ese vaso, yo creo que ninguno de los 2 Rafaeles sabía de lo que estábamos hablando. Y bueno, este tipo acepta hablar de Simón y ver cómo lograr colaborar con nosotros haciendo contactos. Ahí termina esa reunión y bueno, quedamos en ahí un contacto fundamental, que fue que él sabía que había sido llevado al Hospital Norte por la calle Cabildo. El Hospital Norte ya no existía, pero él iba a hacer contacto con alguien que podía saber algo. Todavía no le decimos nada a Sara. Sara estaba en ese momento haciendo una campaña internacional que era Simón Org, que estuvo recorriendo todo el mundo denunciando lo de la situación de su hijo. Y bueno, quedaron esos datos y en determinado momento Rafael recibe nuevos datos y en esos nuevos datos son, yo recuerdo que tengo hasta una agenda anotado exactamente los datos, eran seccional 33, turno nocturno, 5 policías. En febrero yo viajo a la Argentina para contactarme, tenía las direcciones de 4 o 5 subcomisarios y comisarios y tenía un teléfono que llamé desde Montevideo para hablar con esa persona. Le dije, soy un senador de la República, y él me dice, ¿cuándo viene usted? Tal día, lo espero en tal lugar. Y para reconocerlo, yo tuve la brillante o infantil idea de decir, estése con el clarín en la mano para identificarlo. Lo cierto es que cuando llegamos con la doctora Agaz a ese boliche, había una decena de personas con el diario El Clarín, lo cual nos dejó atónicos. Fuimos preguntando hasta que dimos en la mesa, nos sentamos y lo primero que yo hice fue presentarme yo. Saqué el pasaporte, mostré el pasaporte, dije quién era, qué le había pasado a mi padre, dije que por la política de derechos humanos, cómo se me conocía a mí, qué era lo que estaba buscando. O sea, puse todas las información sobre la mesa y le dije que si él quería a partir de ahí cortar el diálogo, bueno, que yo lo que estaba buscando era Simón Riquelme. Y cuando termino de hablar, y creo que él había pedido un segundo café, él empieza, yo me lo acuerdo así de memoria, a revolver y a revolver y a revolver el café con el azúcar que le había puesto, y dice, yo me acuerdo muy bien de aquella noche. Fue la noche más fría del invierno. ¿Sabe por qué, Michelini? Porque yo me baño con la radio prendida, en el mismo baño. Y esa noche dijeron que era la noche más fría de todo el invierno en Buenos Aires. Y sigue hablando, y en el medio del relato me estoy dando cuenta que él me está contando que apareció un niño en una canastita, muy bien arropado, en la Clínica Norte, que llamaron a la comisaría, que ellos lo fueron a buscar, que ese niño tenía frío, autoriza el caso, él se lo trae a la casa y la esposa de él se enamora de Simón Riquelme y se convierte
la madre adoptiva. Todo eso me lo iba diciendo y a mí cada vez es, pero entonces lo tiene él, pero entonces lo tiene él, pero entonces lo tiene él. Y entonces, cuando termina el cuento le digo, pero ¿vive con usted? Claro, me dice. Entonces le digo, bueno, yo tengo que conversar esto con el presidente de la República, transmitirle, a ver cómo hacemos esto. Y él me dice, no, Michelini, no, esto es usted y yo. Esto es usted y yo. Entonces, me quedé frío y le digo, ¿pero estará seguro que usted que es el niño? Y él me dice una cosa así, usted tiene una parte del boleto y yo tengo la otra. Y no hubo dos niños desaparecidos esa noche. El boleto coincide, me dice. Llego a Montevideo, hablo con Margarita, mi hermana, la que fue secuestrada con Sara Méndez en esa misma noche. Le hago todo el cuento y nos vamos a ver a Sara. Le digo para hacer los análisis en forma privada. Me dice, no, yo solo confío en el Hospital Público de Argentina, que ahora no recuerdo el nombre, pero ¿qué? Hospital Durán. Durán, Hospital Durán, hay que hacerlo ahí, cuando yo volviera a Buenos Aires. Y nos esperaban en la casa el 7 de marzo, que creo que era jueves, de noche, para resolver si iban al otro día a hacerse el análisis. Estaba el padre y estaba la madre adoptiva, había algún tío, y yo volví a explicar quién era. Empiezan, delante de Simón o de Aníbal, empiezan a tener una actitud muy agresiva con respecto a mí, la familia. La madre, el padre no hablaba nada, la madre, alguno de los tíos, la hermana. La hermana me dijo a mí en esa reunión, usted es lo peor que nos podría pasar es que usted vino a esta casa. Fue una situación muy tensa. En un determinado momento, un tío de él, yo creo que hermano del comisario o del padre adoptivo, dijo, está todo bien lo que dicen ustedes, pero esto es muy fácil. Él es el niño o ahora adulto que está buscando Michelini. O es con él o con las madres de Plaza de Mayo. Ustedes eligen. Y ahí se hizo un silencio y el padre dijo, es con Michelini. Y como si fuera una cosa de locos, de repente Simón se levantó, se fue de la reunión, vino vestido de jugador de fútbol, que había llegado otros amigos de él, vestido de jugador de fútbol, estoy hablando a las 8, 8:30 de la noche, se fueron a jugar un fútbol 5. Cuando Parodi habla con él y le cuenta la historia, esta historia de que él no era hijo biológico, cosa que mi hijo creía hasta entonces, y que a su vez había una mujer que lo estaba buscando que podía ser su madre. Bueno, en síntesis fue eso, a lo cual él recibe eso con tal impacto que sale a buscar la compañía de su compañera, su pareja, que si bien no convivían, eran una pareja ya que tenía su tiempo. Y él lo único que alcanza a decir cuando llega a la casa de ella es, no soy hijo.
el impacto de enterarse que, bueno, eso, que no eran esos su familia real, sus padres biológicos, que se la habían estado ocultando, que lo habían estado engañando, pero a su vez toda esta otra historia que él no. Yo creo que eso define bien ese estado por el cual pasaron todos los chicos y chicas que un día se enteraron que eran hijos de desaparecidos y que habían sido apropiados. Esto que es como un choque muy, muy, muy profundo, tarda mucho tiempo en recomponerse salir de esa situación de impacto. Al otro día, en el Hospital Durán, se hace el análisis en el Durán, duró unos pocos minutos, o sea, la extracción de sangre, y nos vamos a comer algo. Tomo el teléfono, disco, Sara, te voy a pasar con Simón. Ella no escuchó bien y Simón habla con ella. Y ella cree que es el padre adoptivo. Y él le dice, es lo que escucho yo allá, no, Sara, soy yo, el que dicen que soy tu hijo. La aparición esa en 15 días desde que nos enteramos por Rafael de la conversación que tuvo con Parodi, así se llamaba el subcomisario de la seccional de Núñez que había adoptado a mi hijo. Y bueno, fue de tal impacto el hecho, de algo que se pueda resolver casi como de un día por otro, que más bien tenía la característica de sueño, de una pesadilla, una buena pesadilla favorable, quiero decir, pero eso que tiene la pesadilla de cosa absurda, ¿no? Irreal. Nosotros lo que tendimos a hacer desde el primer momento fue a que todo el Estado público que toma estos casos cuando aparece un chico, es decir, que tomara Estado público, porque nosotros siempre consideramos que cada uno de estos logros era una victoria no de los estados, sino de la comunidad, de la gente que se había movilizado durante años en el reclamo, pero a su vez también no exponerlo a una situación ante los medios y una situación pública cuando estaba tan afectado. Y yo creo que así como nosotros tratamos de protegerlo, por ejemplo, en el juzgado, que no apareciera en el expediente al cual tenía acceso los medios si querían, que no apareciera el nombre. Yo fui la que me relacioné con los medios y daba la versión y daba los elementos para poder compartir el hallazgo, pero a su vez preservando. Eso creo que para él fue muy importante. Fue muy importante que veníamos, era evidente que era el encuentro de dos mundos. Un chico, en ese momento tenía casi 26 años, criado por una familia policial, donde lo que había recibido hasta entonces era, bueno, la subversión, los terroristas, capaces de todo, de cosas muy tremendas como la que se relataba en esos periodos, y que un buen día se entera de que él es parte de eso, porque sus padres formaron parte de eso, y que empiezan a conocer gente y espacios de ese mundo que hasta entonces para él era un mundo de delincuentes muy, muy terribles.
Mi hijo es un chico muy inteligente y tiene siempre una capacidad grande de apertura. Yo creo que una de las cosas más interesantes que él captó enseguida y me lo dijo un día, no, yo entiendo bien, una cosa es el delito común y otra cosa es el delito de Estado. O sea, supo distinguir lo que era justamente el terrorismo de Estado. Yo creo que protegió en todo momento a la familia apropiadora. No tengo ninguna duda que los quería. Hoy hablo en pasado porque murieron. De que tenía un gran afecto hacia el apropiador y también hacia ella. Esta familia tenía 2 hijos biológicos. También había un sentido familiar hacia estos hermanos, diríamos, de crianza. Y él trata, creo, de poder juntar estos 2 mundos. Esa familia biológica que él va conociendo, que va tratando de entender y que va comprendiendo cantidad de cosas de que no eran así, como se las habían contado de ese mundo, y a su vez también descaeciendo en alguna medida el otro mundo que era en el cual él había vivido hasta entonces. La historia para mí es de las más lindas que tuve. La verdad que pienso que el Estado uruguayo le debe mucho a Sara. La estigmatizó, el pueblo uruguayo la estigmatizó por un tiempo. Los desaparecidos y ella parecían locas buscando a su desaparecido, buscando a su hijo, cuando era todo natural, que nadie podía dejar de buscar a un hermano, a un padre, a un nieto, pero menos podía dejar de buscar a un hijo. Hay deudas que el Estado uruguayo no las va a terminar nunca de pagar. Y la deuda, el tiempo de espera de del reencuentro de Simón Riqueló con su madre, es una de las tantas deudas que en el tema de derechos humanos nunca el Estado uruguayo va a poder pagar. Acá se ha hecho un poco de reparación, un poco de memoria, mucho menos de verdad y casi nada de justicia. La justicia transicional habla de acciones que van todas ligadas: la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de nunca más. Dejando de lado la posibilidad, la garantía de nunca más, que es algo que hasta sería una discusión filosófica y política si es posible el nunca más en nuestras sociedades. Lo cierto es que esa tríada de verdad, justicia y reparación van juntas. Y bueno, y acá no han ido juntas. Yo era una militante política, partidaria, y yo me sigo considerando que para mí lo más importante es el cambio social. Yo sigo siendo una militante social. Yo sigo creyendo de que el cambio social y bueno, y el tema de la memoria, trabajar en la memoria es justamente trabajar por el cambio social. Que los jóvenes de nuestro país que hasta ahora le ha marginado tanto, a través inclusive del estudio, los programas donde están, los programas de estudio con estos temas, no han sido relevantes en los centros de estudio. Nosotros estamos trabajando para que sí, que vengan desde el Estado, del mismo lugar donde los derechos humanos fueron cercenados,
la formación en derechos humanos, donde estos temas de los delitos de lesa humanidad son de primer orden. Me parece fundamental el tema de la memoria, para que no pasó en Alemania, no pasó en los países que vivieron el nazismo, una política permanente de trabajo sobre esos temas para garantizar realmente que no vuelvan a suceder.